Seguimos con más, nos acompaña Marisol Peñafiel, asambleísta por la provincia de Imbabura. Todavía, a pesar de que quedan pocos días a este periodo legislativo, pues se gestionan varios temas en torno a lo que es la gestión de articular normativas o nuevos procesos normativos que tiene que analizar la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Y uno de ellos es este tema de la Ley de Servicio Público, los servidores públicos. Me comentaba que lo que han hecho es articular lo que se estableció en el mandato constitucional. ¿Qué cambios y cuán beneficioso o qué situaciones reestructuran en torno al servicio público? Muy buenos días, un gusto estar en este medio de comunicación. En efecto, Fabricio, lo que hemos aprobado el día de ayer es la instrumentalización de la consulta popular en cuanto a las enmiendas, la instrumentalización de las enmiendas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional. En ese marco, ¿cuál era el principio frente al tema que rige a los servidores y servidoras públicas? Anteriormente, la norma, ¿qué es lo que decía? Hacía una diferenciación entre servidores públicos y obreros y obreras. El artículo 229 y el 326 fue reformado a través de la enmienda y por lo tanto había la necesidad de establecer en la normativa secundaria estos principios. No hay ningún retroceso en cuanto a garantía de derechos, lo que hace es precisamente eliminar esta distinción frente a un servidor público que era definido, catalogado en la ley, aquel que realiza un trabajo intelectual, sí, y el obrero y la obrera que realizaba un trabajo físico. Se elimina, no digo que se elimina porque claro, quienes todavía están amparados bajo el Código de Trabajo, que son quienes están en la consideración de trabajadores, se mantendrá bajo esta circunstancia. Esto viene para quienes van a ingresar a las instituciones públicas, ya sea, como antes se conocía, servidor público o trabajador. Es decir, a partir de la aprobación del reglamento, se elimina el tema de que ingresen a ser parte del Código de Trabajo quienes realicen labores de trabajadores dentro de una institución pública. Se elimina esa situación. Primero es una ley, no es un reglamento. Ahí lo que establecemos es que todos somos servidores públicos quienes desempeñamos una función, sea cual fuere, y prestamos servicios lícitos al servicio público, a las entidades públicas. Por lo tanto, se regula bajo una sola norma, sin distinción, sin diferenciación, y además la norma también establece que aquellas entidades que reciben recursos del Estado y que son privadas, se regirán también por esta norma, de acuerdo a este principio de recibir recursos del Estado ecuatoriano. En ese marco se garantiza el derecho a la asociación, se garantiza el derecho a la organización, no se restringe derechos, se garantiza precisamente que todos quienes pertenecemos al sector público podamos organizarnos a través de nuestros comités, podamos garantizar dos elementos fundamentales a través de este mecanismo. Primero, velar por nuestros derechos como funcionarios, como funcionarias, como servidores y servidoras públicas. Y segundo, velar por el mejoramiento del servicio bajo los principios rectores que establece la misma norma: eficiencia, calidad. Para eso es esta denominación de servir a la ciudadanía, de servicio público. Las organizaciones sindicales, las que no están alineadas al gobierno, porque hay algunas que están dentro de la línea oficialista, han cuestionado mucho esta situación porque se asegura que sí hay una pérdida de derechos. Al momento que se generaban los procesos de firma de contratos colectivos, al estar amparado en esta distinción entre servidores públicos y trabajadores dentro del código, claro, los contratos colectivos se firmaban generando algunos beneficios a los trabajadores, considerando que había un desnivel en el tema de remuneraciones, por ejemplo. Ellos han señalado que con esta nueva normativa se elimina esos logros sindicales que se generaban a través de las firmas de contrato colectivo. ¿Cómo se le puede asegurar a un trabajador o quien va a ingresar al servicio público que se van a mantener los beneficios? Claro, un grupo de trabajadores que están amparados todavía con el Código de Trabajo van a mantener. Bueno, primero, la Constitución de la República garantiza esos derechos. La norma los desarrolla y los hemos adecuado, por lo tanto, de ninguna manera significa que aquellos que estaban sometidos y bajo este régimen de la contratación colectiva van a ser vulnerados en sus derechos. Lo que estamos diciendo es que todos quienes estamos en el sector público
se va a garantizar esos derechos a través de estos mecanismos, como he señalado, la organización, la contratación colectiva, se garantizan esos mecanismos en la normativa a través de estas nuevas atribuciones, inclusive que hemos asignado en la normativa sobre los comités de empresa, cómo elegimos de esos comités, cómo están establecidas esas dirigencias, cómo los servidores y servidoras públicas elegimos y además también garantizamos esos derechos. Por lo tanto, yo insisto, no es una restricción de derechos, es más, en la normativa que hemos aprobado, esos beneficios que en cambio se amplían esos beneficios, no se eliminan. Para que de alguna manera los trabajadores tengan en mayor perspectiva el tema de que si es mejor o es peor esta aprobación de esta norma. Creo que el trabajo y la experiencia a través de estos sindicatos, a través de estas formas de cómo se llevaban a cabo la suscripción y la firma de los contratos colectivos, ha servido para que mejoremos y adecuemos legal y formalmente la norma. No solo para beneficiar a aquellos que discriminatoriamente se les llamaba obreros, porque realizaban un trabajo que era físico, que no era intelectual, y los servidores y las servidoras públicas, las que, entre comillas, se realizaba un trabajo intelectual. Por lo tanto, esos mismos derechos no se restringen, es decir, todo lo que era beneficioso para este segmento, ahora se amplía para todos llamados servidores y servidoras públicas. O sea, derecho a contratación, derecho a la huelga, derecho a la ley de los euros. Así es, efectivamente. Y ahí ampliamos y garantizamos, establecemos principios de debido proceso, pro indubio servidor público, es decir, garantías para los servidores y las servidoras en el marco del respeto constitucional que precisamente garanticen los derechos de los servidores y servidoras, pero también demanden una calidad de servicio, desarrollen principios de mejorar el servicio de la entidad pública. Hay muchos de las demandas de los sectores prestadores de estos servicios, ¿no es cierto?, que demandan también el mejoramiento, la capacitación de los servidores, ahora todos servidores y servidoras públicas. Por lo tanto, ampliamos estos derechos, recogemos esos principios establecidos ya para el sector de los obreros y obreras que anteriormente se denominaba antes de la aplicación de la ley. Por lo tanto, no son restringidos, son progresivos de derechos. Además, establecemos mecanismos de cómo se elegirán estas directivas, también cómo bajo el procedimiento del debido proceso los sumarios administrativos garantizan los derechos de los funcionarios y funcionarias públicas en el marco del respeto a dos principios elementales, la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso. ¿Hay algún efecto beneficioso en el tema remunerativo en este cambio o se mantiene esa situación? Bueno, creo que en el tema remunerativo hemos mejorado, se han hecho reclasificaciones, ya eso fue con anterioridad, bajo un principio de garantizar el derecho humano del trabajador, del servidor, de la servidora pública. En ese marco, ese principio ha sido establecido no solo a partir de la aprobación de esta normativa, que lo acabamos de hacer el día de ayer, sino a través de la recuperación del marco institucional que lo hicimos en el 2008 con la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, hay una progresividad en cuanto al principio de ese trabajo que realiza, igual remuneración, no como era visto antes, como una mercancía, sin que ese salario responda al trabajo que uno realiza. Claro, eso sin embargo con el tiempo eliminará los comités de empresas porque se irán jubilando quienes están bajo este régimen. Pero bueno, ahora damos oportunidad para que quienes ingresan al servicio público puedan también asociarse, puedan seguir desarrollando estos principios de cómo garantizamos a través de la unidad, la conformación de estos comités, vayamos garantizando igual derechos. De eso se trata. El derecho y la norma no puede ser estática, tiene que ser dinámica, tiene que recoger aquellos principios que garanticen los derechos de los trabajadores. Esto no quiere decir que es una normativa que solo protege al trabajador. Insisto, bajo estos principios lo que hemos establecido son mecanismos que permitan la capacitación permanente, el mejoramiento y la calidad del servicio a través de quienes somos los servidores y servidoras públicas. Tema muy importante.
Lógicamente entrará en vigencia cuando ya esté publicado en el registro oficial. Bueno, nosotros aspiramos que no exista veto, en este marco también recoger algunas de las observaciones que se plantearon en un debate que tuvimos aquí en la ciudad de Ibarra con algunos actores, la Central de Trabajadores, algunos de los actores que nos demandaban precisamente que garanticemos el derecho a asociarse, que regulemos sobre el tema de la huelga, eso hemos establecido en la normativa, pero también garantizar el trabajo de aquellas personas que han prestado sus servicios en forma lícita, ininterrumpida, en una entidad pública. Lo ha establecido la Asamblea el día de ayer, aquellos que durante 4 años han permanecido en una institución en forma ininterrumpida, puedan tener la posibilidad de permanecer y garantizar su estabilidad laboral a través de un concurso donde existe mayor beneficio para quienes ya a partir del 4º año vienen desempeñando sus funciones o prestan sus servicios lícitos en una institución. Es decir, normalmente la normativa anterior, si no me equivoco, establecía que si alguien tenía un contrato, entrada de servicio público, tenía máximo 2 años de contrato. Y claro, después de eso no podía ser nuevamente sí, hoy se cambia esa situación. Estamos estableciendo que quien haya prestado sus servicios lícitos en una institución, cualquiera sea esta, por 4 años. Por 4 años. Es decir, se amplía la posibilidad de hacer contratos anuales 4 ocasiones, lo que antes había solo por 2 años. No, es decir, tiene usted 4 años prestando sus servicios y de acuerdo a la normativa interna, pueden convocarse esos concursos, pero quien tiene garantía de optar por esa plaza de trabajo precisamente son quienes han prestado sus servicios y en forma ininterrumpida mínimo 4 años. ¿Cuál es un beneficio muy importante? Porque una de las mayores preocupaciones que había en el servicio público es que muchas personas tenían contrato de 2 años, se abrían concursos y claro, muchas veces perdían esa oportunidad. O sea, hay ejemplos muy claros de médicos, por ejemplo, que tenían 10, 15 años y se presentaban a los concursos y terminaban no siendo beneficiados. Esto no quiere decir que es un cheque en blanco para no establecer parámetros de lo que significa profesionalismo, meritocracia, capacidad y por lo tanto entregar los mejores hombres y mujeres para que precisamente cumplan con una función determinada en el servicio público. 2 temas importantes para finalizar. El primero, está en análisis también este tema de las instituciones de seguridad y se ha levantado una polémica a nivel nacional con respecto a esta intención de crear una fuerza civil, otra fuerza civil, a más de las instituciones que actualmente existen, la policía, el ejército. ¿Cuán cierto es esto? Y sobre todo, lo que han denunciado los sectores de oposición, que se integró un nuevo libro, inicialmente eran 4 si no me equivoco, luego en la comisión se eliminó y se analizó 2 libros y el tercero que hablaba precisamente de la creación de esta fuerza civil de seguridad, pues quedó un poco aupado dentro del primer análisis. Sin embargo, hoy nuevamente se integró este tercer libro. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y cuál es la intención de generar y de crear una nueva fuerza de seguridad civil? Bueno, primero, no es que ha aparecido un libro de la nada. En el debate siempre estuvo presente este tercer libro en el cual señalaba la posibilidad de establecer una entidad de carácter civil, pero no a libre albedrío, sino inscrita y bajo el marco del orden constitucional y de la entidad que regula a todas las entidades de seguridad. ¿Qué funciones de toda la seguridad civil? Ahí es el debate en el cual se precisa que podría ser que esta digamos, nueva entidad que se crearía sería aquella que tenga que garantizar la seguridad de funcionarios, de altas autoridades. Yo creo que hay que seguir en el debate y mirar si eso es lo que precisamente estructuralmente y orgánicamente está apegado al marco constitucional. Es decir, ustedes ven, me refiero a ustedes como asambleístas del movimiento oficialista, ¿creen que se debe profundizar en el tema del debate? Es decir, casi no podrían ustedes ya aprobarlo, eso quedaría para la próxima asamblea. Bueno, nos queda una semana de labores en un tema tan, diríamos, tan sensible, pese a haber ya discutido con algunos sectores, con los mismos sectores de las Fuerzas Armadas, policía,
todos los entes de seguridad que estarían regidos por esta normativa. Sin embargo, de aquello creo que el momento de la transición entre el nuevo presidente, creo que también debe haber un marco en el cual el nuevo presidente pueda discutir este tema que es fundamental dentro de la estructuración de un nuevo sistema de entidades de seguridad. Lo que cabe recalcar es que de ninguna manera la propuesta es atentatoria, inconstitucional, tiene su razón de ser bajo la recuperación de una institucionalidad. Recuerde usted que en el tema de policía, Fuerzas Armadas, entidades de seguridad, cambió ese concepto, es un tema del orden subordinado al poder soberano, y en ese marco hay que ir desarrollando la normativa. ¿Cuál es el mecanismo adecuado? Creo que la comisión ha desarrollado una serie de principios y este último final que acaba de incluir nuevamente en el debate que surgió en primera instancia en la comisión, creo que recoge algunos de los elementos fundamentales de esta nueva institucionalidad, pero con la finalidad de que no quede una sola ventana en aquello de decir que lo que estamos es creando una fuerza civil paralela a las entidades de seguridad. Creo yo, muy personalmente, se debe esperar la posesión del nuevo presidente de la República que permita, que esta discusión también sea conocida por él. Sin embargo, de aquello... Le puso reparos del presidente Lenín Moreno este tema. Por lo tanto, en esa misma consideración, diría, la Asamblea debería dejar esta tarea para la próxima legislación. Y finalmente, el futuro político de Marisol Peñafiel. Bueno, yo quiero... Para la alcaldía de Ibarra es lo que se dice, tomando en cuenta que ya prácticamente se ha iniciado la carrera para lo que va a ser las elecciones seccionales. Bueno, nosotros nunca hemos trabajado, Fabricio, políticamente para obtener un beneficio de una candidatura. Nosotros hemos trabajado políticamente para garantizar y beneficiar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. En ese marco, Marisol Peñafiel estará donde su pueblo le ponga, donde su organización política también lo ponga. Nosotros hemos cumplido una tarea, decirle a Imbabura, gracias por la confianza. Han sido 10 años de trabajo, de haber creado el nuevo marco constitucional, una constitución que recupera la identidad de los pueblos, una constitución con rostro de mujer, con rostro de ruralidad, con rostro de ser humano. Y luego haber creado 217 normativas que garantizan y amplían derechos. Nosotros honramos la palabra, Fabricio. A nuestro pueblo le dijimos, vamos a garantizar derechos de niñez, de adolescencia, de juventud, de mujeres y del sector campesino, desarrollando la economía, la productividad y ampliando derechos. Por lo tanto, hemos culminado esa tarea. Estamos a casi una semana de terminar y decirle a Imbabura, gracias por esa oportunidad. Y en el espacio en el que estemos, seguiremos trabajando con la misma convicción, con la honestidad que nos caracteriza, pero con la convicción y frontalidad para garantizar los derechos de las grandes mayorías y no solo beneficiar a un sector minoritario y peor aún, pensar en intereses personales. Por eso mi futuro político lo tiene mi provincia, lo tiene mi cantón, lo tienen mis acciones que siempre serán enmarcadas en el respeto y la consideración a los demás. Aprovecho la oportunidad que usted me ha dado en esta entrevista para decirle a Imbabura, gracias por esa votación, por ese apoyo. Mi corazón siempre estará agradecido y la mayor forma se llegará a seguir trabajando con honestidad. Hoy agradecemos a Marisol Peñafiel, amigos televidentes, asambleísta por la provincia de Imbabura, analizando temas importantes de la legislatura. Finalizamos el espacio de entrevista de esta mañana, amigos televidentes. Nos vamos a una breve pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.